We have been in a series now for quite a few weeks talking about the wonders of God and the wonders of Jesus. Hemos estado tratando una serie por varias semanas. Estamos hablando de las maravillas de Jesús And today's the last one we're going to do. y hoy es la última vez que vamos a hablar de eso. We are talking about today the wonders of the promises of God. Hoy vamos a hablar sobre las maravillas y las promesas de Dios. And boy, God's given us a lot of great promises. Y Dios nos ha dado muchas buenas promesas. But you know, we look at God's promises and we look at man's promises and we see quite a difference. Y si se dan cuenta, podemos ver las promesas de Dios y las promesas de los humanos y vemos algunas diferencias. We're just mortal men and our promises are just as good as we are. Nosotros somos simples mortales y nuestras promesas son tan buenas como nosotros mismos solamente. And you know, as a parent, as your kids are growing up, you have to be careful what you promise them. Y tú sabes que cuando eres un padre y tú tienes hijos creciendo, tú tienes que ser cuidadoso con las promesas que les haces. You can remember, I'm sure, that you said that you would do something for your children. Tú puedes recordar y estoy seguro que recuerdas que tú le has dicho algo a tus hijos que harías. You promised you were going to take them somewhere. Les prometiste que los llevarías a alguna parte. You say, I'm going to do this for you. Les prometiste que harías algo por ellos. And then for some reason, you don't. Y después, por alguna razón, no lo haces. And what do your children say? Y entonces, ¿qué es lo que tus hijos te dicen? What do kids say? ¿Qué es lo que los hijos dicen? You promised. Tú me lo prometiste. And, you know, all parents have been in that place. We have forgotten a promise we made our kids. Y todos los padres hemos estado en ese lugar. Hemos olvidado una promesa que hicimos a nuestros hijos. And the problem is we're just human beings. Y el problema es que solamente somos humanos. I forget things. Olvidamos cosas. The older I get, the more I forget. Entre más viejo me hago, más cosas olvido. Have you forgotten things? ¿Alguna vez has olvidado algo? Gets worse and worse, doesn't it? Se hace peor y peor, ¿no? I get busy. Yo me vuelvo ocupado. Have you ever been really busy? ¿Alguna vez has estado realmente ocupado? And we forget our promises because we're busy. Y entonces olvidamos nuestras promesas porque estamos ocupados. I get distracted. Me distraigo. All kinds of things going on all the time. Hay muchas cosas que están pasando todo el tiempo. These are things that are common to man. Estas son cosas que son comunes para el hombre. We've all been there. Todos hemos estado en ese lugar. So you learn as a parent to start being a little more careful about what you promise your children. Entonces tú como padre empiezas a aprender a ser un poco más cuidadoso con lo que le dices a tus hijos. Because I know I'm frail and weak sometimes. Porque yo sé que soy frágil y débil algunas veces. And I'll fall short of the promises that I make my kids. Y todos hemos olvidado de las promesas que hemos hecho a nuestros hijos. And I know they're going to hold me responsible for the things I've promised them. Y yo sé que ellos me van a ser responsable por las promesas que yo les hice. But sometimes I couldn't keep the promise. Pero algunas veces no he podido mantener las promesas. Sometimes I fail. Algunas veces he fallado. Sometimes I forget. Algunas veces he olvidado. Sometimes I made mistakes. Algunas veces tengo errores. But I have good news for you this morning. Pero tengo buenas noticias para ti esta mañana. God doesn't suffer from these problems. Dios no sufre de estos problemas. He's immortal. Él es inmortal. He's divine. Él es divino. And he doesn't forget. Y Él no olvida. When God makes a promise, he keeps it. Cuando Dios hace una promesa, Él la mantiene. Isaiah said this. Isaías dice esto. He said, what I have said, that will I bring about. What I have planned, that I will do. And then God also said this. Surely, as I have planned, so it will be. And as I have purposed, so it will stand. The good news this morning is that God stands on his promises. Las buenas noticias esta mañana son que Dios se mantiene con sus promesas. And that's why we sang that song this morning. Y es por eso que cantamos esa canción esta mañana. Standing on the promises of God. Manteniéndonos en las promesas de Dios. In the Old Testament, God's people learned to rely on those promises God made them. En el Antiguo Testamento las personas se recordaban en las promesas que había hecho Dios. In Psalm 119, En el Salmo 119 we are told this. se nos dice esto. Your promises have been thoroughly tested and your servant loves them. And then David said, the Lord is faithful to all his promises and loving toward all he has made. God makes promises and he wants us to know what they are. Dios nos hace promesas y Él quiere que nosotros sepamos cuáles son esas promesas. And we can learn a powerful lesson by looking at the Old Testament. Y podemos aprender una fuerte lección viendo el Antiguo Testamento.
how these promises were powerful realities for the people. Cómo estas promesas eran poderosas realidades para, esta gente. The promises influenced how they prayed. Las promesas influían en cómo ellos oraban. If you examine a lot of the famous prayers in the Old Testament, Si tú examinas muchas de las famosas oraciones en el Antiguo Testamento, they begin by praising God most of the time. ellos empezaban con alabar a Dios casi todo el tiempo. They praise Him for the things that He created. Ellos lo alababan por las cosas que Él había hecho. They praised Him for the things He had done in their lives. Ellos oraban por las cosas que habían hecho y que había creado en sus vidas. And very often they would cite a specific thing, promise that God had made. Y muy seguido ellos citarían alguna cosa muy específica que Dios había hecho por ellos. And based on that promise, they would petition His throne. Y basándose en esa promesa, ellos empezarían con su petición. Now, let's make sure we understand they were not nagging God. Ahora, quiero que entendamos, ellos no eran personas que estaban molestando a Dios. God wants us to talk with Him. He wants us to tell Him the promises He's made. Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Dios quiere que sepamos las cosas que nos ha prometido. And these people were saying, you said that this is what you would do. Y estas personas estaban diciendo, tú dijiste que esto es lo que tú harías. And because you're God, we believe it. Y porque tú eres Dios, nosotros lo creemos. And now we're watching to see what you're going to do. Y ahora estamos viendo y esperando lo que tú vas a hacer. And when they were faithful to God that way, God answered their prayers. Y como ellos eran fieles en esa manera hacia Dios, Dios contestaría sus oraciones. Now, that's just on the Old Testament. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Hebrews tells us something else. Hebreos nos dice algo más. He said the Hebrews tells us that the promises that God made in the Old Testament, Él nos dice que las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento, that the ministry Jesus has received is founded on better promises. Better promises. mejores promesas. Think about that. We have better promises as Christians. Piensa en eso, tenemos mejores promesas como cristianos. In fact, Peter tells us this. De hecho, Pablo nos dice esto. He says this, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him, who called us by His own glory and goodness. Through these He has given us very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. 2 Peter 1, 3-4. Segunda de Pedro 1, 3-4. So Jesus has given us better promises than those in the Old Testament. Entonces Jesús nos ha dado mejores promesas que las que había dado en el Antiguo Testamento. And these promises give us everything that we need for our life and for godliness. Y estas cosas nos dan todo lo que necesitamos para nuestra vida y para nuestras cosas de Dios. And these promises help us to participate in His divine nature. Estas cosas nos ayudan a participar en su divina naturaleza. They help us to escape the corruption of this world. Nos ayudan a escapar de la corrupción de este mundo. You know we live in an evil world. Ustedes saben que vivimos en un mundo malvado. Every day it becomes more and more apparent. Cada día se convierte más y más normal. So what kind of promises did Jesus make to us? Entonces, ¿qué clases de promesas Jesús nos hace a nosotros? Well, three of the most important promises of Jesus are found in Acts chapter 1. Entonces, tres de las promesas más importantes que nos ha hecho Jesús lo encontramos en Hechos capítulo 1. And these promises are foundational. Y estas promesas son fundacionales. I mean, they're very basic and we really need to know about these promises. Nos referimos a que son muy básicas y tenemos que saber muy bien estas promesas. They're central to our faith. Son el centro de nuestra fe. Without these three promises, Sin estas tres promesas, the teaching of our faith wouldn't be different than any other religions. la enseñanza de nuestra fe no sería diferente a las demás religiones. So what are these three promises? Entonces, ¿cuáles son estas tres promesas? First, we have the promise of the Holy Spirit. Primero tenemos la promesa del Espíritu Santo. Then, second, we have the promise of the power that we have through the Holy Spirit. Y segundamente tenemos la promesa del poder que tendremos a través del Espíritu Santo. And the third promise is that Jesus is going to return and take us back to heaven. Y la tercera promesa es que Jesús va a regresar y nos tomará con Él al cielo. Those are exciting promises. Esas son muy emocionantes promesas. So let's look at them one by one. Entonces veamos a ellas una por una. The first promise is the promise of the Holy Spirit. La primera promesa es la promesa del Espíritu Santo. Here we look in Acts chapter 1, verse 4. Aquí vemos en Hechos capítulo 1, versículo 4. Jesus makes one of his most important declarations here. Jesús hace una de sus más importantes declaraciones aquí.
Jesus said, "Do not leave Jerusalem, Jesús dice, no, no dejes Jerusalén, but wait for the gift that my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." Well, what prophecy was that? Entonces, ¿qué profecía fue esa? Well, it comes from the book of Joel. Bueno, viene del libro de Joel. In the book of Joel, chapter 2, verse 28 to 29, it says, "And afterward I will pour out my spirit to all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, and your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days." Now, this promise was displayed very powerfully about 10 days later. Ahora, esta promesa fue hecha muy fuerte 10 días después. It was at the Feast of Pentecost. Fue en el festín del Pentecostés. Now, the apostles were meeting together in what they called the upper room. Ahora, los apóstoles estaban reunidos en lo que ellos llamaban el cuarto de arriba. When I was in Israel, they took us into what they believe is this room Cuando yo fui a Israel, ellos nos llevaron a lo que ellos creen que fue este cuarto. because they said there was only one room big enough in Jerusalem to hold this many people. Porque ellos decían que solamente había un cuarto lo suficientemente grande en Jerusalén para poder meter toda esta gente. In this room, the apostles were meeting together. En este cuarto los apóstoles estaban reunidos. And while they were praying, something incredible happened. Y cuando ellos estaban orando, algo increíble pasó. The Bible says there was a sound of a rushing or violent wind. La Biblia dice que hubo un sonido fuerte o agresivo de viento It came down from heaven into the room where they were. que entró y se movía en el cuarto donde ellos estaban. Now, that itself would be kind of strange or interesting. Ahora, por sí mismo esa cosa sería algo raro o extraño. You're praying and all of a sudden wind starts coming through the room. Tú estás orando y entonces el aire empieza a moverse en el cuarto. But then something even more strange happened. Pero entonces algo incluso más extraño pasó. Something incredible that I don't believe has ever happened since. Algo muy increíble que no creo que haya pasado desde entonces. The Bible says that like little tongues or little flames of fire were resting upon their heads. La Biblia dice que como pequeñas clases de lenguas en fuego estaban sobre sus cabezas. And then suddenly these people in this room were able to speak in languages that they had never learned. Y rápidamente las personas que estaban en este cuarto empezaron a hablar en idiomas que ellos no sabían. Now, God's timing is always perfect, right? Ahora, el tiempo de Dios siempre es perfecto, ¿verdad? Because outside of this building were people from all kinds of countries that spoke different languages. Porque afuera de esta habitación había gente de todo el mundo que hablaba diferentes tipos de idiomas. They had different native languages, Ellos tenían diferentes lenguas nativas, such as Arabic, como arábico, Egyptian, egipcio, Italian, italiano, Greek, griego, probably some other languages too. probablemente algunos otros idiomas. But imagine that the disciples who went outside Pero imagino que los discípulos fueron afuera and saw the crowds just astonished y algunas personas de la gente se impactaron. that they were able to hear men praying in their own languages that were not from their country. De que ellos fueron capaces de escuchar a gente que no era de sus países hablar en su propia lengua y orar en su propia lengua. And they think, how can this be? How can these people be praying and praising God in my language? Y ellos podrían decir, ¿cómo esto puede ser posible? ¿Cómo es posible que haya gente que puede orar a Dios en mi propio idioma? And they look over here, and a person from a different country is saying the same thing. Y ellos miraban hacia un lado y decían, esta persona de diferente país está diciendo lo mismo que él. There is no way that so many people would be there speaking all these different languages. No había manera de que toda esta gente estuviera ahí reunida hablando diferentes lenguajes. Now, at this point, Peter stands up Ahora, a este punto, Pedro se levanta and he preaches a sermon. y empieza a predicar un sermón. He has a captive audience. Él tiene a cautivada a la audiencia. These people are already amazed and waiting to see what will happen. Esta gente ya está asombrada y está esperando ver qué pasa. So Peter starts to explain what's going on. Entonces Pedro empieza a explicar lo que está pasando. He talks about the Spirit's power. Él empieza a hablar del poder del Espíritu. He talks about the prophecies of the Old Testament. Empieza a hablar de las profecías del Antiguo Testamento. He talked about this moment they were in. Empieza a hablar de ese momento en el que ellos estaban. He talked about how all of this pointed to the Messiah. Él empieza a explicar cómo todo esto apunta hacia el Mesías. He told them Él les dijo that Jesus had been sent by God.
Él les dijo que Jesús había sido enviado por Dios, that he had been preaching and teaching to them. que él había estado enseñando y predicando a través de él. He had been doing miracles, signs, and wonders. Él había hecho todos los milagros y los milagros y maravillas. We also talked about how Jesus had been mistreated and crucified. Pero también él habla sobre cómo Jesús había sido entregado y crucificado. But then, most amazingly, that Jesus had risen from the dead. Pero aún más asombroso, cómo Jesús había resucitado de la muerte. Now, some of the people in this crowd were the people that put Jesus to death. Ahora, alguna de la gente que estaba en esta multitud era gente que había puesto a Jesús para la muerte. So Peter's message was very powerful and hit them in the heart. Entonces el mensaje de Pedro fue muy fuerte y muy poderoso y les dio directo en el corazón. The people were convicted. Que las personas fueron convencidas, They were convicted of their guilt. fueron convencidas de ser culpables. And after hearing this sermon, all that had been interpreted for them Y después de haber escuchado el sermón, todo había sido interpretado por ellos, by the Holy Spirit, por el Espíritu Santo. they cried out, "What can we do?" Y ellos gritaron, ¿qué podemos hacer? And Peter said this. Y entonces Pedro les contestó esto. He said, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." This was the way the Holy Spirit was introduced to them. Esta fue la manera en que el Espíritu Santo fue presentado hacia ellos. He is introducing himself to them in two special ways. Él se presentó a sí mismo en dos maneras especiales. The first way that the Holy Spirit was revealed was very dramatic. La primera vez como cuando el Espíritu Santo fue revelado fue muy dramático. There was a show of force and the power of the apostles. Fue un show de poder y de poder de los apóstoles. The wind had come and the flames had come upon their heads. El viento había entrado y las flamas estaban sobre sus cabezas. All of this got everybody's attention. Esto había traído la atención de todos. But the other way that the Holy Spirit was introduced was a little less flashy. Pero la otra forma en la que el Espíritu Santo se presentó a sí mismo fue un poco menos dramática. Because Peter said that the Spirit was God's gift. Porque Pedro decía que el Espíritu Santo era un regalo de Dios. The gift was to those who believed, Ese regalo era para aquellos que creyeran, to those who were repenting, para aquellos que se arrepintieran, those who were baptized into Christ. aquellos que se bautizaran en Cristo. This gift from the Spirit of God was God's mark upon us. Este regalo de Dios era la marca de Dios en nosotros. In Ephesians, it says this: "Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is the deposit, guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory." You see, the Holy Spirit is God's presence within us. Entonces puedes ver que el Espíritu Santo es la presencia de Dios dentro de nosotros. When you become a Christian, Cuando tú te vuelves cristiano, God's Spirit comes within you. el Espíritu de Dios viene adentro de ti. He marks us that we belong to him. We are his. Te marca como que nosotros pertenecemos a Dios, somos parte de Él. And God's Spirit inside of us is a promise from God. Y el Espíritu de Dios dentro de nosotros es una promesa de parte de Dios. And it's the most wonderful promise. Y es la más maravillosa promesa. It's a promise I heard my mom tell me many times as a child. Es una promesa que yo escuché que mi mamá me dijera muchas veces cuando yo era niño. God will never leave us nor forsake us. Dios nunca nos dejará. That he's always with us. Él siempre estará con nosotros. He's inside of us. Él está dentro de nosotros. He goes everywhere that we go. Él va a todas partes donde nosotros vamos. God literally moves with us as we go to work every day. Dios literalmente se mueve con nosotros cuando nosotros vamos a trabajar cada día. God is with us when we play and during our entertainment times. Dios está con nosotros cuando nosotros jugamos o cuando estamos en tiempo de entretenimiento. God's with you when you go shopping, Dios está contigo cuando tú vas a comprar, when you watch TV, cuando tú estás viendo la televisión when you read a book, o cuando estás leyendo un libro, when you drive down the road. cuando tú estás manejando en la carretera. God is right there with you. Dios está ahí contigo. Do you feel good taking him everywhere with you? ¿Tú te sientes bien tomándolo contigo a todas partes? When you lay down at night and go to sleep, he is there with you. Cuando tú te vas en la noche a acostar y te vas a dormir, Él está ahí contigo. When you get up in the morning, you get up with Jesus. Cuando tú te levantas en la mañana, tú te levantas con Jesús. He's there with you all the time. Él está contigo ahí todo el tiempo.
Apparently, the Old Testament saints did not have the Spirit of God the same as we do now. Aparentemente el Viejo Testamento explica que ellos no tenían el Espíritu Santo de la forma que nosotros lo tenemos ahora. This promise of the Spirit's presence was only for us. Esta promesa del Espíritu Santo fue hecha para nosotros. In John chapter 7, verse 38 and 39, Jesus says, "Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him." By this he meant that the Spirit was with us. Para esto él se refería a que el Espíritu estaba con nosotros. Those who had believed in Christ Aquellos que habían creído en Cristo were going to receive this. recibirían esto. Up to this time, the Spirit had not been given to the people. Hasta este momento el Espíritu Santo no se había dado a la gente. Jesus hadn't been glorified yet. Jesús no había sido glorificado todavía. So God gave you and me Entonces Dios te dio a ti y a mí a promise that no one in the Old Testament had. una promesa que nadie en el Antiguo Testamento tenía. When you and I believe in Jesus, Cuando tú y yo creemos en Jesús, when we obey him by repenting and being baptized into him, cuando nosotros lo obedecemos en arrepentimiento y bautizándonos en su nombre, his Spirit enters our lives. su Espíritu entra en nuestras vidas. So that's the first promise that God made to us. Entonces esa es la primera promesa que Dios hizo a nosotros. The second promise is this, La segunda promesa es esta, the promise of power. la promesa del poder. In Acts chapter 1, verse 8, it says, Jesus told his apostles, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all of Judea and Samaria and to the ends of the earth." Now, this power was displayed when the Holy Spirit came into the apostles. Ahora, este poder fue mostrado cuando el Espíritu Santo vino a los apóstoles. Again, that rushing wind and those flames of fire on their head. Otra vez con ese viento fuerte y con esas flamas sobre sus cabezas. But we never hear that that happened again. Pero nunca escuchamos que eso pasó otra vez. That was God's initial sign of power. Ese fue el inicial símbolo de poder de parte de Dios. He touched those first people who received the Spirit in a marvelous way. Ellos tocan a esta gente para que recibieran el Espíritu en esa maravillosa forma. But the power of God's Spirit that is in you and me, Pero el poder de Dios que está en ti y en mí, maybe it's a little less showy, tal vez es un poquito menos dramático, but it is powerful. pero es poderoso, It is dynamic. es dinámico. Paul said to the Ephesians that he prayed that God would strengthen them Pablo le decía a los efesios que él oraba para que Dios les diera fuerza, with the power through his Spirit con el poder mediante su Espíritu, in their inner being. dentro de ellos. Why? ¿Por qué? Because he said, Porque él decía, God was able to do Dios es capaz de hacer immeasurably more inmesurablemente más than we could ask or imagine, de lo que nosotros podríamos preguntar o imaginar, according to his power that is at work within us. conforme al poder que está trabajando en nosotros. Ephesians chapter 3, verse 20. Efesios 3:20. I want you to think about that for a moment. Ahora quiero que pienses sobre eso por un momento. God's able to do more than you can ask. Dios es capaz de hacer más de lo que tú puedes pedir. God can do more than you can imagine. Dios puede hacer mucho más de lo que tú puedes imaginar. Boy, we can ask a lot, can't we? Nosotros podemos preguntar, a pedir mucho, ¿verdad? And we can have some pretty big imagination sometimes. Y podemos tener muy grande imaginación algunas veces. But God's Spirit is inside of us and it strengthens us. Pero el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y nos da fuerza. He can do more than you can even think about. Él puede hacer más de lo que tú incluso puedas imaginar. In 2 Timothy, En 2 de Timoteo, it says this. We're told that God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Now, we are told that God doesn't want us to be timid. ahora se nos está diciendo que Dios no quiere que seamos tímidos. As a pastor, you hear a lot of people say, I can't do this because I'm too shy. Como pastor, tú escuchas muchas veces, yo no puedo hacer esto porque soy muy tímido. And I know that being shy has stopped a lot of Christians from doing a lot of things. Y yo sé que ser tímido ha detenido a muchos cristianos por hacer muchas cosas. But God's Spirit can change that. Pero el poder de Dios puede cambiar eso. Because you're looking at the shyest kid that ever existed. Porque tú puedes ver al niño más tímido que jamás haya existido. My mom's sitting right there. Mi mamá está sentada ahí. She could tell you stories.
ella te podría decir historias of how shy I was. de qué tan tímido era yo. I could go on for hours about it. Podría hablar de eso sobre muchas horas sobre eso. People came to visit our family. La gente venía a visitar mi familia. I went to my bedroom, Yo me iba a mi cuarto, closed the door, cerraba la puerta and didn't want to see them. y no quería verlos. They used to sing happy birthday to us in the church before Sunday school. Ellos acostumbraban a cantarnos el feliz cumpleaños antes de la iglesia. I knew they were going to do it, Yo sabía que ellos lo harían and I ran away. y yo corría. I ran way out behind the church where they couldn't find me Y yo corría muy lejos atrás de la iglesia donde no pudieran encontrarme. and waited until Sunday school started. Y esperaba hasta que la escuela dominical empezara. Have to make an oral report in school? Tenía que hacer un reporte oral en la escuela. Oh man, I'd do anything to get out of it. O yo hacía cualquier cosa para no hacerlo. Really. Realmente. I begged teachers to let me do anything else besides make that oral report. Yo les rogaba a los maestros para que me dejaran hacer cualquier otra cosa, pero no ese reporte oral. I had a big problem. Yo tenía un gran problema. I wanted to be a school teacher. Yo quería ser un maestro de escuela. I couldn't figure out how to do that without getting in front of the class. No me podía imaginar cómo podía ser un maestro a llegar a hacer eso estando frente sin estar frente a la clase. But God's Spirit makes us change. Pero el Espíritu de Dios nos hace cambiar. As God works in us, Como Dios trabaja en nosotros, as His Spirit uses other people, así como el Espíritu usa a otra gente, we begin to grow. nosotros empezamos a crecer. That power begins to come inside of us. Ese poder empieza a salir de dentro de nosotros. I'll tell you how it happened. Te voy a decir cómo pasó. One day, Howard Bryant Una vez Inés came up to me and he was the usher. vino hacia mí y era la que recogía las ofrendas. He just walked down the aisle, handed me the offering plate, and said, "Come with me." Ella solamente caminó en el pasillo del medio y me dijo, ven conmigo. And there I was stuck. I had to just get up and take the offering. Y ahí estaba atorado, tenía que levantarme y ir a tomar la ofrenda. Maybe that sounds silly to you. Tal vez esto suene un poco travieso para ti. All I could think of was dropping the money. En todo lo que yo pensaba era de que se me iba a caer el dinero. I was so scared. Estaba tan asustado. God used that man again. Entonces cuando Dios usa a ese hombre otra vez, One day he walked up to me. I was sitting right there in our church, would be right there. He walked up to me and he handed me a book. una vez estábamos en la iglesia y estaba enfrente y él caminó hacia mí y me dio un libro. He said, "I'm not going to be here next Sunday, Y dijo, yo no estaré aquí el próximo domingo. so you're going to teach my class." Entonces tú vas a enseñar mi clase. I was 15 years old, Yo tenía 15 años and I quickly said, "No, no, 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 no." y no pude decir, no, 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 no. And he said, "Yes, you will." Y él dijo, sí, sí, tú lo harás. And he was like my favorite person in the world. Y esta persona era como mi persona favorita en el mundo. So I did it, Entonces yo lo hice and I enjoyed it. y me gustó, lo disfruté. I knew I loved to teach, and I wanted to teach. Yo sabía que me gustaba enseñar y que yo quería enseñar. So through the church, through people's prayer, through people pushing me, I began to teach. Entonces mediante la iglesia, mediante las oraciones de la gente, mediante gente empujándome, yo empecé a enseñar. And if you can teach the Bible, you can teach English. Y si tú puedes enseñar la Biblia, tú puedes enseñar inglés. And so that was how it happened. And some people can't believe that today I am a pastor and a school teacher. Y así fue como pasó. Y hoy en día mucha gente no puede creer que soy un pastor y que soy un maestro de escuela. But God did not give us a spirit of timidity. Pero Dios no nos da un espíritu de timidez. God will fill us if we'll let Him. He'll give us power if we'll take it. Dios nos llenará y nos dará poder si nosotros lo dejamos que lo haga. And He will change your life. Y Él va a cambiar tu vida. If I can get a little more personal, Si puedo entrar un poco más personal. my daughter led worship this morning. Mi hija lideró la alabanza esta mañana. Oh, she wouldn't have done that a few years ago. Oh, ella no haría eso algunos años atrás. We put her and her brother Zach, when they were kids, into the Biola Theater. Nosotros lo pusimos a ella y a su hermano Zach en el grupo de Bayola de teatro. And their godly people trained them and worked with them. Y gente de Dios empezó a tratar con ellos y entrenarlos. Her voice changed completely. Su voz cambió completamente. One day, she just had this new voice. Un día, solamente un día de la nada ya tenía su nueva voz. I don't know what happened, but there it was one day after she'd been in Biola a while. Yo no sé qué pasó, pero un día después de que ella ya estaba en Bayola por un tiempo,
And now she's in musicals and plays and just having a great time. Y ahora está en obras de teatro y en musicales y teniendo muy buen tiempo. But God takes those things, and by using these people and His Spirit, we lose the timidity. Pero Dios toma estas cosas y usando gente y usando su espíritu, nosotros perdemos esa timidez. It's a function of the Spirit and the church. Es una función del espíritu y de la iglesia. So understand that God wants to get inside of me with His Spirit. Ahora entiende que Dios quiere entrar adentro de nosotros con su espíritu And He begins to tinker with me. y empieza a trabajar conmigo He changes me into what God wants me to be. y empieza a cambiarme en lo que Dios quiere que yo sea. The Bible says He molds me into the image of God. La Biblia dice que nos moldea a la imagen de Dios And as He begins to shape me and mold me, y mientras comienza a moldearme y darme forma, I began to think of what God is doing in my life. empiezo a pensar en qué es lo que Dios está haciendo en mi vida. That's why in Galatians chapter 5, verse 22, Y esto es lo que Gálatas 5:22, we're told that once God has filled us with His Spirit, que nos dice que una vez que somos llenos con el Espíritu de Dios, we begin to show some special fruit. nosotros empezamos a mostrar un fruto especial. You know it, the fruit of the Spirit. Ustedes lo saben, el fruto del Espíritu. But look at the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience and kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And I love the last part. Against such things there is no law. Listen, God says these are your qualities as a Christian. Escucha, Dios te está diciendo, estas son tus cualidades como cristiano. When you accept Jesus Christ as your Savior, Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, and His Spirit enters your life, su Espíritu entra en tu vida. these are going to be the qualities of your life. Estas van a ser las cualidades de tu vida, One by one, una por una. they're going to grow in you, Van a crecer dentro de ti. and you should consider them. Y tú deberías considerarlas. Are you having trouble with one of them? ¿Estás teniendo problemas con alguna de estas cualidades? Work with God and work with the Spirit, and let's get that thing taken care of. Trabaja con Dios, trabaja con el Espíritu y deja que ese tenga cuidado. You see, without God's Spirit, we can't show the kind of love He wants us to show. Tú puedes ver, sin el Espíritu de Dios, nosotros no podemos mostrar el tipo de amor que Él quiere que mostremos. Without His love, we're not going to have the joy and the peace that we want. Sin esa clase de amor, nosotros no tendremos la paz y el regocijo que nosotros queremos. Now, you might ask a question. You might say, wait a minute, Pastor Bob. Ahora, tal vez podrías hacer una pregunta y tú dirías, espera un momento, Pastor Bob. Haven't you ever seen a pagan, a sinner that was a loving person? ¿Tú nunca has visto a una persona que es un pecador o a una persona que no cree en Dios con esas cualidades? Of course you have. Claro que lo has visto. Have you ever met a non-Christian ¿Alguna vez has conocido a alguien que no es cristiano, who was patient or kind, que es paciente o que es amable, good or faithful? que es bueno, que es fiel? Of course we have. Claro que sí. Well, so if you found people Entonces, si tú puedes encontrar gente filled with love and joy and peace, etc., llena de amor, de paz, etc., without God's Spirit within them, sin el Espíritu de Dios dentro de ellos, why do I need God's Spirit to help me with those traits? entonces, ¿por qué yo necesito el Espíritu de Dios para ayudarme con esas cualidades? Well, it's like this. Bueno, es como esto. Let me tell you a little story. Te voy a decir una pequeña historia. I have 3 cars at my house. Yo tengo 3 carros en mi casa. All of them are 4 cylinders Todos ellos son 4 cilindros. because I'm cheap, Porque me gusta ahorrar. and they get better gas mileage. Y te dan mejor millaje por galón. So let's say that I have this 4-cylinder car, Entonces, digamos que tengo este carro 4 cilindros and I fill it up with luggage and stuff, and I take a trip. y lo lleno con todas mis cosas y lo llevo en un viaje. Will I get there? ¿Llegaré a ese lugar? Sure, I'll get there. Claro que sí, voy a llegar a ese lugar. If I want to take a trip all the way to Texas, Si yo quiero tomar un viaje todo el camino hacia Texas, will a 4-cylinder car get me there? ¿un carro de 4 cilindros me podrá llevar hasta ahí? Sure, it will. Claro que sí, claro que me llevará. That little 4-cylinder car will take you everywhere you want to go. Ese pequeño carro 4 cilindros te llevará a cualquier parte donde quieras ir. But there's not much power under the hood. Pero no hay mucho poder debajo del capot. If you want to pull anything big, like a trailer, Si tú quieres jalar algo un poco más grande, como un tráiler, you're going to be disappointed. vas a estar decepcionado. It's just an underpowered car you bought to save money on gas. Porque es solamente un carro sin poder que tú compraste para guardar en gasolina. But now let me talk about Felix's father. Ahora déjame hablar sobre el padre de Félix. Hola, hermano.
His father is a mechanic, Su papá es un mecánico and he fixes cars up. y él arregla los carros. But one of the things he does is he takes race cars or regular cars and puts much more powerful engines in them. Pero una de las cosas que él hace es tomar los carros de carreras o carros normales y les pone mucha más fuerza, es lo que hace. He's kind of famous for that. He's well known for that. Y ese es algo como famoso por eso. Él es muy conocido por lo que hace. If you want your car to be boosted up with power, you go to his dad and he can do it. Si tú quieres que tu carro tenga más poder y que sea cambiado para que tenga más poder, tú vas con mi papá y él lo puede hacer. He can make your little four-cylinder car really move. Él puede hacer que tu carro 4 cilindros de verdad se pueda mover. And essentially, that's what Christ's Spirit does for us. Y esencialmente eso es lo que el Espíritu de Cristo hace en nosotros. He takes our four-cylinder lives Él toma nuestro carro nuestra vida de 4 cilindros and he puts in us an engine that has more power, y nos pone un motor que tiene mucho más poder. more get up and go. Más poder para ir y seguir. That's what the Spirit does when he fills us with his presence. Esto es lo que el Espíritu Santo hace cuando nos llena con su presencia. So Jesus promises us his Spirit, Entonces Jesús nos prometió su Espíritu, that he'll never leave us or forsake us. de que nunca nos dejaría o nos olvidaría. He's always in us. Él siempre está en nosotros. And he tells us in the point number 2 that we will have power. Y Él nos dice en este punto número 2 que nosotros vamos a tener poder. He gives us a promise that we will not be feeble people, Que nosotros nos dio la promesa de que nosotros no seremos personas frágiles, that he lives through us. que Él vive mediante nosotros. And that Spirit and that power that he gives us is all that we need in this world. Y ese espíritu y ese poder que Él nos da es todo lo que nosotros necesitamos en este mundo. But wait, Pero espera, like they say in the commercials, there's one more thing. como dicen en los comerciales, hay otra cosa más. There's a third promise, Hay una tercera promesa, and it's one we have to have. y es una que tenemos que tener. And that is that he's going to return one day for his church. Y esa es que Él va a regresar un día por su iglesia. One day Jesus is going to come back for us. Un día Jesús va a regresar por nosotros. He's going to take us with him Y Él nos va a llevar con Él to a better place. a un mejor lugar. The Bible tells us that when Jesus went into heaven, La Biblia dice esto, que cuando Jesús fue al cielo, 2 angels appeared to the apostles and they said this. 2 ángeles aparecieron a los apóstoles y les dijeron esto. He said, "Men of Galilee, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken away from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven." Wow, that's amazing. Eso es asombroso. He's coming back for us. The same way he went up, he's coming back down for us. En la misma manera de que Él ascendió, Él va a regresar por nosotros. And Jesus told his disciples in John, Y Jesús le dijo a los discípulos en Juan, he said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." John chapter 14, verses 1 and 3. Maricela, I almost called you up to sing Mansion Over a Hilltop with me this morning, but I chickened out. I was thinking of it. We need to sing that song. I've got a mansion just over the hilltop. Jesus has gone to prepare a place for us. That's what he's doing right now. Jesús ha subido para preparar un lugar para nosotros. Eso es lo que Él ha ido a hacer. I forgot you were there. Jesus is preparing a place for us right now. Jesús está preparando un lugar para nosotros ahora mismo. People say, why hasn't he come back yet? La gente dice, ¿por qué no ha regresado todavía? There are reasons, Hay algunas razones, but one of them is he's preparing something for us. pero una de las razones es que Él está preparando algo para nosotros. And if he's preparing something for us, I want him to take his time and make it really good. Y si está preparando algo para nosotros, yo quiero que tome su tiempo y que haga algo muy bien. Whatever it is, it's going to be wonderful. Cualquier cosa que sea va a ser maravilloso. But this is even a better promise than the first two. Pero esta es incluso una mejor promesa que las primeras dos. Jesus promised us his spirit and his power through the Spirit. Jesús prometió su poder y su espíritu mediante el espíritu. But he promised that he also would return to us. Pero Él incluso prometió que Él incluso regresaría por nosotros. And it's even a better promise than the first two. Y esta es incluso una mejor promesa que las primeras dos. Now you might ask, Pastor Bob, how can that be? Y tú puedes preguntarme, Pastor Bob, ¿por qué eso podría ser así? Well, I'm glad you asked. Qué bueno que preguntas. It's a better promise Es una mejor promesa
Because even if I have God's Spirit inside of me, Porque incluso si yo tengo la vida, el Espíritu de Dios dentro de mí, all my life, toda mi vida, and even if I have the power of God incluso si tengo el poder de Dios just oozing out of me, saliendo de mí, if Jesus doesn't come back for me, si Jesús no viene de regreso por mí, when I die, cuando yo muera, I'll stay dead. yo me quedaría muerto. If Jesus doesn't come back for me, Si Jesús no regresara por mí, the grave will be my final resting place. la cripta sería mi último lugar para descansar. If Jesus doesn't come back for me, Si Jesús no volviera por mí, this is all there is and there isn't any more. eso es todo lo que sería y no habría ninguna cosa más. Because if Jesus doesn't come back for us, Porque si Jesús no regresa por nosotros, there will be no resurrection of the dead. no habría resurrección de los muertos. But the great news is he's coming back. Pero las buenas noticias es que Él está volviendo. I'm going to take you through a few scriptures to show you. Ahora te voy a llevarme en algunas escrituras para que puedas ver. In 1 Peter 3:9, it says, "The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Now think about that. Ahora piense sobre eso. There's some more people that still need to get saved. Hay mucha gente todavía que tiene que ser salva. That's why we have to worship, witness. Es por eso que tenemos que ser los testigos. That's why Brother Paul and his wife are in India. Ahora, es por eso que nuestro hermano Pablo y su esposa están en la India. We're trying to gather all the harvest Estamos tratando de cosechar todo. because Jesus is patient. Porque Jesús es paciente. He doesn't want anyone to die. No quiere que alguno muera. So while he's waiting, more people are getting saved until the time he says is right to come back. Entonces, mientras Él está esperando al tiempo correcto para que mucha gente pueda llegar a Él. Another scripture here, "But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare or destroyed." And one more. "Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But keeping with his But keeping with his promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. And so then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with him." Those are dynamic scriptures this morning. Esas son algunas escrituras dinámicas esta mañana. These are huge promises from Jesus to us. Estas son grandiosas promesas de Jesús hacia nosotros. And we have our part as well to play. Y nosotros tenemos nuestra parte también para que nosotros podamos hacer nuestra parte. Because he says, make every effort to be found spotless. Porque dice que hagamos cualquier cosa que sea necesaria para que no haya ningún lugar solo. Now he's speaking to Christians. Ahora, hablando a cristianos, We know that we don't get saved by our works. nosotros sabemos que nosotros no somos salvados por nuestros trabajos. But after we are saved Pero después de que somos salvados and the Spirit comes in us y después de que el Espíritu viene dentro de nosotros and the power is in us, y el poder está en nosotros, why do you think he gave us the power? ¿por qué crees que Él nos dio ese poder? Because of what it says right there. Por lo que dice ahí mismo. We can be found spotless. Porque no podemos ser encontrados sin ningún motivo. We can be found blameless. Porque no podemos ser encontrados sin ninguna culpa. And we can be at peace with him. Y podemos estar en paz con Él. We have homework. Tenemos trabajo. There's things we have to do. Hay trabajo, hay cosas que tenemos que hacer. We need to be good witnesses. Tenemos que ser buenos testigos. That's what this will do. Esto es lo que tenemos que hacer. Jesus will come back just like he promised. Jesús va a regresar solamente así como Él prometió. He promised he would, and he will. Él prometió que lo hará y Él lo hará. Now, let me share a story with you. Ahora déjame compartir una historia contigo. The year was 1988 En el año 1988, in the country of Armenia. en el país de Armenia, A man named Samuel un hombre llamado Samuel squatted down beside his son Armand. se puso en cuclillas al lado de su hijo Armand.
as he was about to go to school that day. En cuanto él estaba listo para ir a la escuela ese día. And as always said, have a good day at school. Y como él siempre decía, ten un buen día en la escuela. And he told his son, no matter what, remember, I'll always be there for you. Y él le dijo a su hijo, no importa lo que sea, recuerda que yo siempre estaré ahí para ti. They hugged and the boy ran off to school. Ellos se abrazaron y el niño se fue a la escuela. Hours later, a powerful earthquake rocked the area. Unas horas después, un poderoso terremoto irrumpió en el área. The radio announced that there had been thousands of casualties. La radio anunciaba que había miles de tragedias. And as is often the case, Samuel could not find out any information about his child. Y por más que trataba, Samuel no pudo encontrar ninguna información sobre su hijo. So he grabbed his coat and he headed for the schoolyard. Entonces él tomó su abrigo y se fue a la escuela. And there, when he got to the school, he saw it had all fallen down. Y cuando llegó a la escuela, él se dio cuenta y vio que toda la escuela había caído. It was just a pile of rubble and debris. Era solamente una montaña de escombros. There were parents everywhere standing around crying, Había muchos padres alrededor parándose y estaban todos llorando. but not Samuel. Pero Samuel no estaba llorando. He went to the area that he thought would be his son's classroom in the school. Él fue al área donde él pensó que el cuarto de clase de su hijo estaría. And he grabbed a big beam of wood and started pulling it up. Y tomó un gran pedazo de madera y empezó a jalarlo. Then he grabbed rocks and started moving them out, Y entonces empezó a mover las piedras. putting them all to the side. Empezó a poner todo a un lado. Then he grabbed more. Entonces empezó a agarrar más. One of the parents came to him and said, "What are you doing?" Uno de los padres se acercó a él y le dijo, ¿qué estás haciendo? He said, "I'm digging for my son." Y él contestó, estoy escarbando por mi hijo. The man said, "No, you're just going to make things worse. El otro hombre contestó, no, solamente vas a hacer que las cosas empeoren. The building's unstable." El edificio está muy inestable. He tried to pull Samuel away from his work, Él trató de jalar a Samuel para que no siguiera con su trabajo. but Samuel just set his jaw tight and he kept working. Pero Samuel solamente cerró y apretó su mandíbula y siguió trabajando. As time went on and on, parents started to go home. Mediante el tiempo pasaba y pasaba, los padres empezaron a irse a casa. There weren't too many people left there. Ya no había mucha gente ahí. A firefighter tried to pull Samuel off and tell him to go home. Un bombero trató de jalar a Samuel y decirle que se fuera a su casa. And Samuel said, "Won't you help me?" Y Samuel le dijo, ¿por qué no me ayudas? But the firefighter left and Samuel was all alone digging. Pero el bombero se fue y Samuel se quedó solo escarbando. And all through the night and into the next day, Y toda la noche hasta el siguiente día, Samuel continued digging. él siguió escarbando. Parents started coming and bringing flowers and pictures and laying them there at the school. Padres empezaron a llegar y empezaron a traer flores y fotografías para ponerlas en la escuela. But Samuel didn't pay attention to them. He just kept digging. Pero Samuel no puso atención a ellos y él solamente seguía escarbando. Now it's the next day, and he picks up another big beam, Y el siguiente día él levanta otra gran barra de madera and he pushes it out of the way. y la empuja para que se quitara del camino. And he hears very faintly, "Help, help, help." Y él escucha muy despacio, ayuda, ayuda. Samuel listened, but he didn't hear anything again. Samuel intenta escuchar otra vez, pero no escuchó nada. Then he heard a muffled voice say, "Papa?" Entonces él escucha una pequeña voz diciendo, papá. Then Samuel began to dig furiously. Entonces Samuel empieza a escarbar furiosamente. Finally, he could see his son. Finalmente él ve a su hijo. He said, "Come on out, son, come on." Y él le dice, vamos, sal, sal, hijo, sal. But his son said, "No, Papa. Pero el hijo le contestó, no, padre, Let the other kids come out first, deja que los otros niños salgan primero, because I know you'll get me." porque yo sé que tú vendrás por mí. And so child after child got out through the hole. Entonces niño tras niño salieron del hoyo. And finally, at the end, little Armand appeared. Y después, al final, el pequeño Armand salió. Samuel took him in his arms and hugged him. Samuel lo tomó en sus brazos y lo empezó a abrazar. And he told his son, Y le dijo a su hijo, or rather, his son said to him, su hijo le dijo a su padre, "I told the other kids not to worry, yo le dije a los otros niños que no se preocuparan, because you told me you'll always be there for me." porque tú me dijiste que tú estarías siempre ahí por mí. 14 children got out of that tomb 14 niños fueron sacados de esa tumba, because a father came for his children. porque el padre regresó por su hijo. On the final day, En el último día there will be a loud command, va a haber un gran mandamiento. the voice of an archangel, La voz de un arcángel, the trumpet call of God, la trompeta del llamado de Dios, and millions of Christians will rise up out of the tombs, y millones de cristianos se levantarán de las tumbas, rescued from death, salvados de la muerte, because Jesus will come back for his children. porque Jesús regresará por sus hijos.
He will never leave you, and he will never forsake you. Él nunca te dejará y Él nunca te olvidará. 3 great promises from Jesus today. 3 grandes promesas de parte de Jesús este día. I want you to experience all 3. Yo quiero que tú experimentes todas esas 3. I want you to know that the Spirit of God is within you. Yo quiero que sepas que el Espíritu de Dios está dentro de ti. I want you to know that He gives you power to live a dynamic Christian life. Yo quiero que sepas que te da poder para que puedas vivir una vida cristiana dinámica. And I want you to know that we must be ready and prepared for His coming back for us. Y quiero que sepas que nosotros tenemos que estar listos y preparados para cuando venga por nosotros. When you look at what's going on around the world, Cuando tú miras lo que está pasando alrededor del mundo, Russia and the Ukraine, Rusia y Ucrania, Syria, Iraq, Siria, Irak, Iran, Egypt, Israel, Arián, Egipto, Israel, Hamas, los Hamas, all of these things that are happening today are just pulling Bible prophecy right out of the book. todas las cosas que están pasando en estos días están jalando de las promesas de la Biblia estos días. If you're watching the news today and you're not thinking about Jesus coming back, there's something wrong with you. Si tú miras las noticias estos días y no piensas que Jesús está viniendo ya de vuelta, hay algo mal contigo. Day after day, it becomes more apparent. Día tras día se ve más aparente. He's coming soon. Él está viniendo pronto. Are you ready to meet Jesus? ¿Estás listo para conocer a Jesús? Because He's ready to meet you this Porque Él morning. está listo para conocerte a ti esta mañana. If you have not ever asked Jesus to be your Savior, Si tú nunca le has dicho a Jesús o has preguntado a Jesús para que sea tu Salvador, if you don't have a personal relationship with Him, si tú no tienes una personal relación con Él, now is the time. ahora es el tiempo. Now is the time to make that decision. Ahora es el tiempo para hacer esa decisión. Enjoy the greatness of these promises in your life. Gózate con las promesas estas promesas en tu vida. Let Jesus transform your life. Deja que Jesús transforme tu vida. Let us pray. Oremos.